Legislativa Plurinacional prácticamente vacía, nombró una señora, Yanine Áñez, y la banda presidencial le fue puesta por un militar del ejército, ¿no? Entonces, de forma fáctica y de forma jurídica hemos vivido un golpe de Estado. Y este golpe de Estado nos ha pues hecho entender que nos había faltado mucha formación, ¿no? No solamente para batallar en el campo de la disputa territorial, como hemos estado acá, los autoconvocados en el Alto, ha subido acá todos los cabildos que se han desarrollado acá en la ciudad del Alto, en La Paz también, cuando estábamos ahí resistiendo, sino también el ámbito de la disputa ideológica, la batalla de las ideas. Para batallar en el campo de las ideas tienes que tener pues preparación y sobre todo disciplina y autodisciplina, ¿no? Recuerdo cuando ingresé a una organización que se llamaba Bloque Juvenil Antiimperialista, eran jóvenes, en esa época yo estaba en el colegio, había salido del colegio, estaba ingresando a la universidad, primer, segundo año, yo estudié Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés, la carrera de Derecho, la ONSA, y había conocido unos jóvenes que tenían en esa época 25, 28 años, con una formación muy buena, escribían en periódicos y demás, y eso fue lo que me incentivó a leer mucho más y aprender de ellos, y paulatinamente en los mismos debates nos íbamos formando y nos íbamos superando unos a otros, ¿no? Entonces tiene que haber ese incentivo de formación para ustedes, de superación constante, porque creo yo este nuevo proceso, lo que hemos vivido, nos está demostrando que no basta nomás ser dirigente, tener ese perfil de alto dirigente, entender la realidad social de un determinado territorio y no tener esa parte profesional o esa parte técnica. Por otro lado, no sirve ser un tecnócrata, un tipo muy capo profesionalmente que no tenga esta parte de andamiaje con las organizaciones sociales, ¿no ve? Una cosa no sirve sin la otra. Entonces nosotros nos tenemos que formar como una nueva generación de jóvenes comprometidos con un proceso revolucionario, con un proceso además que lo hemos vivido en carne propia, porque recuerdo antes del golpe de Estado, todos te hablaban de dictadura, incluso decían que el gobierno de Evo era de dictadura, hablaban de diferentes cosas, como si nada, decían, sí, yo digo, han debido leer estos jóvenes, o les han debido preguntar a sus abuelos o a sus padres que era una dictadura, ¿no? Pero resulta que no lo vivieron en carne propia, nosotros sí lo hemos vivido. El 2019, cuando hemos vivido este golpe, hemos sentido en carne propia, hemos comparado lo que había sido un gobierno democrático con todas las dádivas que nos había dado todo un proceso y un andamiaje económico, que podamos salir a la calle y que nos vaya bien en nuestros negocios, no por gracias a Dios, ¿no? Sino gracias a la economía que se había generado, comparado con un gobierno de Yanine Áñez que salía cara a cara a matar a Sencata, ¿no? A Sacaba, que utilizaba de forma abusiva los aparatos coercitivos y coactivos del Estado. Entonces nosotros lo hemos vivido en carne propia, y a partir de haberlo vivido, haberlo sentido, que nadie nos los haya contado, podemos empezar a relatar esta historia contemporánea que hemos vivido. Eso es lo que ustedes tienen que empezar a ver el día de hoy, y compararlo y narrarlo a sus hermanos, primos, familia, porque todos tenemos una comunidad, ¿no? Nuestra comunidad inmediata es nuestra familia, nuestro barrio, nuestro equipo de fútbol, nuestra junta vecinal. Otros tendrán una comunidad en su comunidad siempre, ¿no? Donde viven. Por ejemplo, yo soy mi familia es de Caripuyo, ahí de Potosí. Hay una canción muy bonita de Boni Alberto Terán que se llama Torrecita Caripuyo. Ese Boni Alberto Terán era amigo de mi tío, charanguista. Entonces yo soy de ahí, de esa parte de Potosí. Mi familia de mi mamá es de ahí. Ya después se han ido a Oruro, en Oruro yo he nacido, y de Oruro nos hemos venido aquí a La Paz, ¿no? Pero muchos hermanos, hermanas no han roto ese vínculo, y está bien no romper ese vínculo, fortalecerlo mucho más, de lo urbano, que es digamos el Alto, La Paz, con también toda esa parte de su comunidad, pues, de la comunidad de sus abuelos, de la comunidad de sus padres, ¿no? Les vamos a hablar más un ratito de lo que es socialismo comunitario, que tiene unas raíces muy fuertes en esto que les estaba hablando. A ver, ya para que no esté hablando yo solito, que alguien me explique, o alguien me diga, alguien que quiera participar, ¿qué significa más IPSP? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién puede decir? ¿Qué significa? A ver, hermano de azul, después el hermano. ¿Qué significa más IPSP? Movimiento al socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos, ¿no ve? Movimiento al socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos. Movimiento al socialismo. ¿Por qué será al socialismo?
No hemos llegado todavía ahí, ¿no ven? ¿Por qué será socialismo? ¿Recuerdan ustedes a un compañero de Santa Cruz que le preguntaban qué era socialismo, qué es ser socialista? Y todos se han hecho la burla y todos le han destruido en las redes y todo, ¿no ven? Y muchos le criticaban y le decían, ¿por qué no sabe qué es socialismo y demás? Pero esas actitudes también nos hacen entender y nos hacen develar que la gente que le criticaba a este hermano, a este compañero, no había sido socialista. Porque ser socialista es entender esas grandes asimetrías que existen en nuestro país. Esas grandes asimetrías entre gente que tiene mucho poder, incluso adquisitivo, para poder formarse, y gente que tiene muy poco, como ese compañero, que quizás ha podido formar con todas sus limitaciones y no ha podido acceder, quizá a educación primaria, educación secundaria, educación universitaria, ¿no ven? No es su culpa de él, es culpa del sistema mismo que genera esas grandes asimetrías entre gente que tiene mucho y gente que tiene poco. Entonces, ser socialista es eso, es entender esa contradicción antagónica de clases histórica que siempre ha existido. Esclavistas, esclavos, señores feudales, siervos de la tierra, ¿no? En un ámbito más moderno, capitalistas, dueños de los medios de producción, y trabajadores, obreros, proletariado. Ahora, proletariado se divide también en cognitariado. Todos, el médico dice, no, yo ya no soy proletario. El abogado dice, yo ya no soy proletario. Sigue siendo proletario, pero en la categoría cognitariado. ¿Por qué? Porque hace un trabajo intelectual, mental, y además no está explotando a otro para generar sus recursos económicos, ¿no? Se genera él mismo. También hay procesos de desplazamiento ahí. A ver, ya que hemos entendido qué es el MAS y PCP, una breve historia del MAS podemos decir. ¿Cómo se ha fundado? Hay un librito bien interesante que se llama No somos del MAS, el MAS es de nosotros. Lo van a encontrar en la biblioteca del CIS, del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia. Cuesta 30 pesitos. Un librito muy interesante, de este grosores, y te habla de testimonios de líderes sociales de cómo habían construido el MAS. Ahí por los 90s, 80s, incluso cuando no teníamos ministerios, diputados, senadores, no teníamos nada. Y te habla de cuáles son las 3 organizaciones que han fundado al MAS. A ver, quiero que alguien me responda esta pregunta. ¿Sabe el compañero o compañera? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere participar? Las 3 organizaciones que han fundado el IPCP, ¿no? En este librito te cuento. Les voy a decir, ahí está. IPCP, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, porque después recién se han prestado la sigla del partido MAS como un requisito para participar en las elecciones, ¿no ven? Pero se ha fundado IPCP primero. El IPCP, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, se fundan 3 organizaciones interculturales, Bartolinas, y la Confederación de Trabajadores, la CUCB, Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Esas 3 organizaciones fundan lo que es el IPCP. Fundan el IPCP diciendo lo siguiente: los partidos políticos tradicionales, el sistema de partidos tradicionales, nos ha venido aquí a dividir a nuestras organizaciones. Ha venido a las Bartolinas a dividirnos, ha venido a Interculturales a dividirnos, ha venido a la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia a dividirnos. Algunos cuantos votaban por un partido, algunos cuantos votaban por otro partido. Ya no queremos que nos dividan. Queremos nosotros tener un brazo político, un instrumento para tomar el poder. Esa era la utopía que tenían. Por eso crean el IPCP, estas 3 organizaciones. Creando el IPCP, esto es historia además, ¿no? Creando el IPCP participan en las primeras elecciones del trópico, en primer lugar de municipios, después de gobernaciones, después se postulan para las nacionales, pierden, obtienen una buena cantidad, se postulan nuevamente, otra vez ya salen terceros, se postulan otra vez, ya ganan las elecciones, ¿no? Ganamos en 2005, 2006 se asume. Y con esa lógica de decir, ya no nos van a dividir al movimiento indígena, ya no nos van a dividir a las Bartolinas, a los interculturales de la CUCB, y nosotros vamos a tener un brazo político. Y ahí se conjunciona, hermanos, hermanas, todo lo que es esta lógica de lo que en Bolivia estaba muy divorciado. En Bolivia, después del pacto militar campesino, estaba muy divorciado los círculos socialistas, comunistas, universitarios, urbanos, con el movimiento campesino. Porque el pacto militar campesino también se genera, los campesinos, ¿no? Las comunidades campesinas pactan con la dictadura y les dicen, ya no van a entrar a nuestras comunidades y vayan a las ciudades a agarrar a sus comunistas, a los socialistas.
Eso les reclaman los socialistas y los comunistas. Dicen, ustedes, campesinos, han pactado con la dictadura y a nosotros nos han arrestado, nos han matado, nos han violado, nos han hecho todo en las ciudades a los socialistas y a los comunistas, ¿no? Pero los campesinos respondían, ustedes no saben lo que hacían en nuestras comunidades. Entonces había un divorcio ahí. En esa época histórica un poco surge también el EGTK, ¿no ven? El ejército guerrillero de Tupac Katari, que por ejemplo estaba ahí el Linera, pero también estaba el Malcu, por ejemplo, ¿no? Entonces ya había una suerte de sincronía entre este divorcio histórico que existía entre lo urbano, blancoide, digamos, con lo campesino, indígena, originario. Eso logra conjuncionar el MAS y por eso se puede resolver esa suerte de esas diferencias tan marcadas que había entre los socialistas, comunistas, universitarios, hasta los trotskistas, con los indianistas, cataristas, indigenistas, pachamamistas. El MAS logra conjuncionar todo eso en una simbiosis, un tejido social bastante unificado, que es muy bueno entenderlo, pero que paulatinamente con el paso de los años y con la burocracia se va disgregando también, ¿no? Y surgen diferentes facciones y demás. Tampoco hay que romantizar al MAS. Nosotros sabemos todo lo que ha pasado, ahora tampoco tenemos que romantizar lo que te dicen la nación aymara, ¿no? ¿Acaso la nación aymara es todo bonito, todo funciona bien? No existe tal, porque ¿acaso no hay el aymara explotador y el aymara explotado? Ay, ¿no? Entonces está todo transversalizado por las lógicas de clase. Y para entender las lógicas de clase tenemos que entender lo que es socialismo. Es una teoría ideológica, política, pero fundamentalmente económica, el socialismo, que sirve para la interpretación de la realidad social. Interpretar nuestra realidad social sobre la base de lo que les decía hace un momento, la histórica lucha de clases. Histórica digo porque había, ¿no?, esclavistas, esclavos, señores feudales, trabajadores de la tierra, capitalistas y nosotros proletariado, comunitariado. Entender ese desarrollo histórico de lucha de clases nos ayuda a entender qué es el socialismo, como una lucha histórica de clases contrarias, antagónicas, que siempre han peleado entre sí por intereses contrapuestos. Ahora bien, hay que diferenciar lo que es el socialismo del socialismo utópico y el socialismo científico. Esto desde la vertiente, digamos, eurocéntrica, ¿no? Porque después ya vamos a entrar a lo que es el socialismo propio latinoamericano y más específicamente el socialismo comunitario boliviano. El socialismo utópico es del siglo XVIII y viene un poco de la Ilustración francesa. En la Ilustración francesa ya existían Saint-Simon, Fourier, todos estos ideólogos europeos que ya hablaban de estas grandes diferencias entre gente que tenía mucho y gente que tenía muy poco. Pero te hablaban desde un punto de vista idealista, ¿no? Planteaban soluciones estructurales, materiales, reales. Ahí surge el socialismo científico. El socialismo científico surge con Marx y Engels, dos tipos, específicamente Marx, que se ponen a estudiar las estructuras más potentes y más fuertes, los cimientos del sistema capitalista de esa época, del sistema opresivo de esa época. Lo estudian a Adam Smith, lo estudian a David Ricardo, y ese estudio es ese mamotreto que al final sale como el Capital, ¿no? El Capital en realidad, el primer tomo nomás lo escribe Marx, el segundo y tercero ya es todo un chenco que lo hace Engels. Yo quisiera tener un amigo como Engels. Engels era un tipo que su papá era de la Cámara de Comercio de Manchester y Engels le pagaba por escribir a Marx, porque Marx era un tipo muy pobre, ¿no? Aparte tenía mala letra, y como tenía mala letra no les recibían en ningún trabajo, y así perdió, por ejemplo, la oportunidad que tenía como locomotor. Aparte que porque escribía en los periódicos le perseguían muchos regímenes de esa época en Europa. Entonces se hace amigo de Engels, y Engels es un tipo que le escribe todos sus libros, que incluso le pagaba, que le ayudaba, le fomentaba su pensamiento, ¿no? Y además el Marx también, un tipo que hay una película, ¿no?, que ha salido, el joven Marx y demás, hasta hay en anime, ¿no?, la vida de Marx, esas cosas pueden igual consultar, es bien, hasta hay en dibujitos, es bien bonito para entender un poco cómo se pensaba en esa época. Pero bueno, estos dos ideólogos del socialismo utópico, Marx y Engels, desarrollan un librito que es bien importante, que tendrían ustedes que leerlo si es que no lo han leído ya, que se llama El Manifiesto del Partido Comunista.
El manifiesto del Partido Comunista es interesante porque nos ayuda a entender los primeros lineamientos oficiales de lo que es el socialismo científico. Y nos ayuda a entender también las relaciones económicas, pero a la vez las relaciones de producción. A partir de este manifiesto del Partido Comunista, la contradicción histórica que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad entre los que tenían mucho dinero y los que tenían muy poco, ¿no? Ahora existen indicadores modernos en la economía, por ejemplo el índice de Gini, que nos ayuda a entender estas grandes asimetrías, estas grandes brechas entre muy ricos y muy pobres en una sociedad. El índice de Gini es un indicador preponderante que se mide en 0 y en 1 para ver el índice de desigualdad entre las sociedades. Por ejemplo, en Venezuela, antes de que asuma Chávez, y por eso se sigue manteniendo ese proceso hasta ahora, había grandes asimetrías pues, entre gente que tenía mucho dinero, que podían comprar agua embotellada de todos los países del mundo en los supermercados más grandes, en Caracas. Salían de Caracas, salían del supermercado en Caracas y ahí tenían gente pobre, miserable realmente, ¿no? Esas grandes asimetrías entre los muy ricos y los muy pobres un poco las ha ido paliando Chávez con todo el proceso de las universidades, el acceso a la educación primaria, secundaria, universitaria y todo eso. Por eso esa misma gente que realmente no tenía nada y que gracias a Chávez y al chavismo ha salido de esa miseria y extrema pobreza, son esa misma gente que defiende ahora ese proceso, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que también yo tengo ahí mis críticas con Venezuela, que es exceso de superestructura y carencia de estructura, al revés de nosotros. Nosotros nos hemos enfocado mucho en la estructura, en lo económico, pero ¿qué hemos hecho en lo ideológico, compañeros? En lo ideológico, en las ideas, en la cultura, en la educación, en el cambio de mentalidad. Descolonización no es volver a hacer coas, no es volver a la Pachamama, eso no es descolonización. Descolonización es entender cómo se ha estructurado nuestra sociedad a partir de un sistema pigmentocrático y a partir de un sistema en el cual pues discriminaba y era racista, ¿no ve? Y cómo ese sistema ha sido cambiando a partir del 2006 con primera vez un presidente indio, un presidente que era del mismo color de piel, de tez morena, que la mayoría de los bolivianos pues, ¿no ve? Que antes decían el derecho de admisión, se reservaban, ¿no ve? ¿Cómo era cuando los hermanos del Alto por primera vez entran al Megacenter? El Megacenter era un espacio que en la zona sur decían, no, es exclusivo para la gente de la zona sur, ¿no ve? Ahí me acuerdo del Megaftapi que ha habido. Entonces, eso es descolonización. Descolonización es apartarse de esas estructuras, de esas viejas lógicas, de ese viejo chip mental y generar nuevas cosas. En El socialismo y el hombre en Cuba, este librito que escribe el Che Guevara, decía, es como un proceso revolucionario, es como una vieja sociedad que no termina de morir y una nueva sociedad que no termina de nacer. En ese limbo se dan los procesos de descolonización, de apartarnos de esas viejas estructuras mentales y generar nuevas para una nueva sociedad. Eso es descolonización, no es ponerse sombrerito, no es ponerse la huipala, no es hacer las cosas, también eso es revalorizar nuestros saberes ancestrales, es otra cosa. Volviendo a lo que es el socialismo, nos plantea, como ya les dije, contradicciones también entre la propiedad de los bienes de producción y las empresas estratégicas públicas o privadas. La propiedad de los bienes de producción nos abre la brecha para analizar que los grandes productos producidos, vale la redundancia, por los trabajadores, por el proletariado, al final son cooptados, usados por grandes personas individuales, como es el capitalista, ¿no? El valor de uso, el valor de cambio. Ahora hay un debate en el mundo muy importante que es ¿cómo serían las empresas estratégicas del Estado? ¿Tienen que ser públicas o tienen que ser privadas? ¿Qué vamos a responder ante esto? En Bolivia ya hemos respondido el año 2006 nacionalizando los hidrocarburos. La nacionalización ha consistido en pasar de ese 80% de redistribución de la renta petrolera que se iba afuera y nosotros nos quedábamos solamente con el 20%, invertir ese porcentaje y que el 20% se lo lleven las transnacionales que han invertido en exploración y demás, y el 80% se queda con nosotros para generar pues mayor excedente y redistribuir esa riqueza. Eso ha sido la nacionalización en realidad. ¿Qué rol tiene el Estado? Y acá hay otro librito bien interesante que es bien pequeñito, que quisiera que lo puedan también anotar para buscarlo. Se llama
Estado o comunidad, titula el libro, y es escrito por Enrique Dussel. Es un filósofo argentino-mexicano que te plantea los límites del Estado. El Estado puede administrarlo todo, o en realidad la comunidad es la que administra, y el Estado solamente es parte de la comunidad. Ese debate te lo plantea Enrique Dussel por 2 veces, Estado o comunidad. Ya que hemos visto un poquito de esto del socialismo, hemos entendido un poco las relaciones de producción, que es un producto social apropiado por el capitalista individual, entendemos el plusvalor, en el manifiesto del Partido Comunista también se va un poco a hablar de eso, pero más que todo en el capital. El plusvalor es el trabajo no remunerado al obrero o proletario, que es apropiado por el capitalista, ya que el trabajador en 5 horas puede producir este bien, pero en realidad por este bien el capitalista le hace trabajar 10 horas. Y esas otras 5 horas de trabajo no remunerado es en beneficio de otro nuevo producto que es producido casi gratuitamente, que se lo apropia el capitalista, ¿no ve? Y sobre eso genera su excedente y su riqueza, sobre el texto de tener la propiedad de los medios de producción. Entonces, en realidad, el obrero y nosotros como tal producimos lo que tenemos que producir en un tiempo determinado, y el resto del tiempo nos explotan o trabajamos para otras personas a título gratuito, y ese trabajo otros se lo apropian. Si entendemos el socialismo en estas breves líneas, que ya después les voy a dar la palabra para las preguntas, porque quiero más que todo hacer una relación de ida y vuelta, no tanto que yo nomás hable, ¿no? Entenderemos lo que es ser socialista. Ser socialista es entender esas contradicciones históricas, entender esas grandes brechas entre gente rica y gente pobre, y generar las condiciones para cambiar esas condiciones materiales, generar estrategias gubernamentales, toma de poder y demás para cambiar todo aquello. Ahí entra la teoría de la igualdad. ¿Qué es igualdad en realidad? ¿Qué viene a ser igualdad? ¿Dónde surge ya con el socialismo utópico? Pero ¿cómo nosotros lo planteamos la teoría de la igualdad? ¿Qué es? Es que dicen, no, el socialismo consiste en que si tienes 2 autos, te van a quitar un auto y le van a dar a tu vecino que no hace nada, ¿no ve? Así nos hablan de lo que es socialismo. Socialismo no es eso. Socialismo es como que tú has tenido las posibilidades de tener tu educación primaria, tu educación secundaria, entrar a la universidad para tener esos 2 autos. Tu compañera que no ha tenido esas facilidades también tenga esas oportunidades que tú has tenido para que ella tenga esos 2 autos. No es quitarte, es generar igualdad de oportunidades. Y en esa generación de igualdad de oportunidades, ya cada uno va a ver qué hacer con las oportunidades, pero mínimas que se les va a dar. A ver, si yo te voy a dar a ti la oportunidad de estar en el colegio, terminar tu educación primaria, terminar tu educación secundaria, terminar tu educación universitaria, y aún así esas oportunidades que se han generado, tú no las aprovechas y es problema tuyo, no vas a tener ahí ni un auto, ni 2, ni medio, ¿no ven? Es tu problema. Pero por lo menos generaremos entre todos esa igualdad de oportunidades. De eso trata la teoría de la igualdad, y de eso trata el socialismo, de eso trata ser socialista. Generar fundamentalmente igualdad de oportunidades. Hay un viceministerio, ¿no ven? Justicia, que se llama Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Una compañera que me acuerdo del Consejo Plurinacional de la Juventud se llamaba Estefanía Morales. Esta compañera Estefanía Morales después ha llegado a ser, ahorita es diputada, era viceministra de Igualdad de Oportunidades. Y hablábamos de esto.